Buenas amigos, sintonizan todo en armonía en lo que traemos para este jueves que hemos estado haciendo una seguidilla sobre la cruz de Calvario a nuestros días. Hoy, la semana pasada estuvimos hablando de Wycliffe, de Hus, Calvino, y hoy más que todo nos vemos obligados a comparar los reformadores de la antigüedad, esos hombres estudiosos, preparados, que obedecieron las Sagradas Escrituras, a nuestros días. A ver, hay una comparación muy grande. Hoy, más que todo, las iglesias se llenan por popularidad, por darle cosas que en el mundo hay. Las personas van a las iglesias pidiendo prosperidad económica, y al ver al líder que tiene esa prosperidad, pues quieren de esa prosperidad también. Y estos hombres se han vanagloriado en su estructura para hacerse millonarios a costa de la palabra del Señor. Pero vamos a empezar, vamos a tener una palabra de oración para empezar con el tema y con la primera diapositiva. Oramos. Amadísimo Padre, danos la fortaleza de denunciar estos actos que atentan contra tu palabra y atentan con todo lo que se llama santidad. Gracias, Padre, porque nos da luz a través de la Escritura, y la historia es un vivo ejemplo de esa corrupción que ha infiltrado las iglesias protestantes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta proclamación y a todo lo que nos has prestado en este momento, esta plataforma, Señor, de Laicos en Acción a través de Radio Costa Rica. Y bendice a todas las personas que están a través de la televisión y a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, y que sean de provecho para tomar una decisión para tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más, vamos a ir a la primera diapositiva. Y dice así: protestantes. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado real del protestante? Ok, vamos a la siguiente. Dice así: el protestantismo es una de las principales ramas del cristianismo. Aproximadamente 801 millones de cristianos, o el 36.7% de los 2.184 millones de cristianos son protestantes. 1. Los protestantes fueron originalmente grupos cristianos que, alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separaron de esta en el siglo XVI, en un proceso que se denominó la Reforma Protestante. Desde entonces, los protestantes niegan la supremacía papal y la eficacia de los sacramentos. 2. La mayoría de los protestantes creen en sacerdocio de todos los creyentes, la salvación solamente por la fe y no por las buenas obras, y la autoridad suprema de la Biblia por encima de la sagrada tradición. Siguiente. Pero se corrompieron. Bueno, Apocalipsis 16, 13, 14 y 15, 16 nos habla de esta forma. Y vi salir de la boca. ¿De dónde salió? De la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Bueno, bíblicamente la bestia es un término de poder político y religioso unido. El único que encaja en ese sistema es el sistema católico. Y de la boca del falso profeta. La boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Bueno, las iglesias protestantes apóstatas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, les quiero decir
que aquí donde dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas, esto tiene un significado muy contundente y profundo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Con qué cazan las ranas? ¿Cómo se alimentan las ranas? ¿Cómo se alimentan? Bueno, se alimentan con la boca, con la lengua. Bueno, muchos de estos falsos profetas se alimentan con eso. Y ahora más adelante vamos a ver estos falsos profetas cómo han enriquecido sus bolsillos. Hoy estamos aquí haciendo una denuncia contundente para que tú abras los ojos. Guíate por las sagradas escrituras, no te guíes por lo que ven tus ojos. Vamos a seguir con la primera, creo que el primer video, ¿verdad? Vamos a empezar con el protestantismo en su esencia. ¿Por qué debemos llamarnos protestantes? Bueno, veamos un ejemplo. Adelante con el video. Esta es la ciudad de Worms. Hace casi 500 años aquí se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y ante el propio Carlos V para defender sus posiciones y sus escritos. La Dieta de Worms, como se conoce este importante evento histórico, no llevó a ninguna parte. Y Lutero tuvo que huir para ser rescatado por su protector Federico de Sajonia. En la ciudad de Worms se levanta desde 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 2 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la Reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la Reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 personajes fueron muy diferentes y provenían de diferentes lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 personajes, quizá la reforma protestante no se hubiera dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio. Pedro Baldo. Muchos aspectos de la vida de Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su fecha y lugar de nacimiento. Pero lo que sí sabemos es que en 1170, Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades, pero algo pasó. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante, lo que causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia. Pero como solo existía la Vulgata latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, específicamente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras de gobierno de la Iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año de 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. John Wycliffe. Nació en el interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó en la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución.
En 1374 se convirtió en rector parroquial de Luttenworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe, en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender su punto de vista. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a problemas al interior de la iglesia y a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra, el asunto no pasó a mayores. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no podían deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque suprimidas, continuaban extendiéndose. John Huss. Cerca del año 1369, John Huss nació en el reino de Bohemia. Nació en una familia pobre, entró en el sacerdocio, buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Huss leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Él argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó porque se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión, y predicó en el lenguaje común en vez de latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe llevaron a su excomulgación, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, la región de Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. Girolamo Savonarola. Nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación lo que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la Catedral de Florencia, Savonarola predicaba a miles en el idioma de las personas, no en latín usando poderosas imágenes y lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades, en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien tanto criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en el año de 1498. Pero estos pre-reformadores tenían muchas cosas en común. En primer lugar, condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Tanto Valdo como Wycliffe y Huss condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y el clero en general.
Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y 2 de ellos, Hus y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los 4 personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lolardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo, y quizá el hecho más relevante, todos rescataron la autoridad de las Escrituras y la predicaron en la lengua del pueblo, en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Hus. Muchos consideran que Hus fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Hus, finalmente dijo: todos somos husitas sin saberlo. Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que, al defender sus ideas, terminaría en la hoguera como Hus y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos 4 hombres? ¿Crees que la reforma se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos personajes? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Mi pregunta ahora es, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres que mantienen la verdad como estos 4 reformadores? Estos pioneros que, a pesar de ir en contra de su amada iglesia, porque eran sacerdotes, usaron primero la verdad, prefirieron la verdad y la muerte de la hoguera antes de doblegarse ante un hombre. ¿A dónde están? ¿Dónde están esos estudiosos que se mantienen con un escrito está? ¿A dónde? Mi pregunta es eso. ¿Estás siendo sincero contigo? ¿Realmente te has puesto a pensar qué clase de protestante soy? Si estoy realmente protestando o estoy callado, viendo los abusos de la iglesia y de los líderes de la iglesia, viendo sus abusos y quedándome callado. ¿A dónde están? ¿A dónde están esos hombres que prefieren levantar las normas del cielo ante que su propia vida perezca? Y antes de seguir, vamos a ir a una cita bíblica que es la siguiente. Unas citas, dice así: hay unas citas bíblicas. ¿No? Bueno. Dice, está ese objeto más que todo va para hacia el orden mundial. Quiero decirles, amigos, que hoy por hoy los hombres se han corrompido. Totalmente se han corrompido. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde la decadencia va en aumento, donde los principios están siendo violados, donde el liderazgo ahora se obtiene con el que tenga mayor poder económico. Y eso no es así. El Señor no tenía de dónde recostar su cabeza. Estamos siguiendo los mismos pasos de la Inquisición, pero ahora en el lado protestante. Y eso es muy preocupante, muy preocupante. Muy preocupante, hermano, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que es más fácil que entre un camello
por el ojo de un camello, por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos. Pero todo esto que vamos a ver ahorita en ese momento, me habla de que estas personas, a pesar de que son líderes, andan por la puerta ancha, no andan por la puerta estrecha. No tomaron los votos que tomaron estos 4 reformadores, los valdenses, en primera instancia, que vendieron todos sus bienes y dependieron absolutamente de Dios. Totalmente de Dios dependieron. Vamos a ir al video de estos pastores modernos que llevan en sus filas millones de cristianos. Y en sus hombros está el futuro del cielo, de que les hablen correctamente o que sigan ese camino de perdición. Vamos a ir al video y ya regresamos. Los 10 pastores más ricos del mundo. Antes de comenzar con este tema, les quiero dar mi opinión personal al respecto. Los pastores que vamos a conocer, sin lugar a duda, se han hecho multimillonarios con las donaciones que los miembros de sus iglesias les han dado. En su mayoría, felices, compartiendo a veces lo poco o a veces lo mucho que tienen. Miles de personas han salido del abismo donde se encontraban gracias a la palabra que estos predicadores les transmitieron. Yo no los estoy juzgando. Ese no es mi objetivo. Si un hombre logra salir de su propio infierno, donde gastaba miles de dólares en drogas, licor, mujeres y apuestas, donde estaba destruyendo su familia, su matrimonio, sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para decirles qué le deben de dar o no a sus pastores? Antes estaban peor, gastando todo lo que tenían en vicios y destrucción propia. El problema está cuando personas pobres, inocentes, quieren buscar la salvación a través de estos hombres y son despreciados debido a su falta de ingresos. Si esto pasa, sí es un problema para mí. En la descripción les dejo unos videos que hice del Vaticano, por si quieren verlos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Joseph Prince, $5 millones. Cabeza de la iglesia más grande en toda Asia. Tiene un salario de $555,000 al año. Prince fácilmente podría ser visto como bendito. Anteriormente empleado como un consultor de TI, su carrera poco probable ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, desde su Malasia nativa hasta los Estados Unidos. Esta popularidad es en parte gracias a los amigos como Joel Austin de Lakewood, que ha organizado una serie de sus sermones en su mega iglesia. Es uno de los pastores más expertos en tecnología. Prince también tiene videos en línea y podcast con un seguimiento en más de 150 países. El salario que mencioné al principio es solo lo cuantificable, pero este hombre recibe mucho más dinero que ese en regalías de sus seguidores. Número 9. T.B. Joshua, $10 millones. Considerado como un profeta por la mayor parte de su congregación, Joshua tiene una influencia única y notable en su país natal de Nigeria. Aunque sus sermones son sobre todo en su ciudad de Lagos, Joshua tiene más de 1.5 millones de fans en Facebook. Él también tiene un historial de enviar ungidos de agua a miles de personas en todo el mundo. Esto se dio a conocer durante la crisis del ébola. Ha habido controversia debido a que afirma ser experto en posesiones diabólicas. También hay 3 muertes en el Reino Unido vinculadas a su iglesia, ya que los individuos se negaron a seguir consumiendo medicamentos contra el SIDA y los reemplazaron con oración para alargar su vida. Número 8. Billy Graham, $25 millones. Una vez llamado por muchos como el pastor de América, Billy Graham es uno de los pastores más conocidos y de larga vida en el planeta. Nació en 1918 y fue educado en antropología y estudios bíblicos por el Colegio de la Trinidad en Biblia del estado de Florida. Ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos de las últimas generaciones, desde haber sacado al Dr. Martin Luther King Jr. de la cárcel durante la lucha por los derechos civiles hasta el apoyo a Nixon durante la guerra de Vietnam.
siempre ha tenido una mente orientada a la política. Se estima que este hombre a lo largo de su carrera ha tenido cerca de 2.000 millones de seguidores. Número 7. Kenneth Copeland, 25 millones de dólares. Mejor conocido por sus mensajes acerca de la prosperidad y la abundancia, Copeland puede hacer referencia a un poco de su experiencia de primera mano. Antes de su conversión al cristianismo, tuvo éxito comercial como artista de grabación. En 1957 publicó Promesa de Amor, que llegó al número 17 de los 40 mejores éxitos del año. Copeland ha tenido un amor de por vida, el volar. Después de su conversión, se convertiría en el piloto personal de Oral Roberts antes de iniciar su propio ministerio y ser dueño de su propio jet privado, pagado con las donaciones de la iglesia. Copeland y su familia residen en una propiedad de 6.3 millones de dólares, donde se invita a las audiencias de televisión a sentarse alrededor de la mesa junto con la familia. Número 6. Creflo Dollar. Con la palabra dólar en su nombre, no había alguna duda que este pastor aparecería en la lista. Conocido como uno de los más llamativos de los ministros de América, es dueño de un Rolls Royce, múltiples fincas con valores de millones de dólares y en los últimos años ha recibido una F por el ministerio debido a su transparencia financiera. Dollar fue detenido en 2013 por presuntamente atacar a su propia hija, pero los cargos fueron retirados después de los acuerdos para unirse a los grupos de control de ira. Él, como un buen número de sus compañeros en esta lista, predica casi exclusivamente el evangelio de la prosperidad. Al recibir una licenciatura de Ciencias de la Educación de West Georgia College, parece que este pastor todavía tiene que aprender las complejidades de ayudar a los demás antes que a ti. Número 5. E.A. Adeboye, 39 millones de dólares. Enoch Adejare Adeboye comenzó su carrera en la predicación, manteniendo un puesto de profesor en la Universidad de Lagos, Nigeria. Al parecer, su doctorado en matemáticas le continúa sirviendo, ya que el número de los miembros de su iglesia cristiana redimida de Dios siguen creciendo en más de 100 países. Adeboye se propuso la meta de poner una iglesia a 5 minutos de distancia de todos los hogares del mundo. Con 14,000 sucursales en Nigeria solamente, parece que lo ha hecho por lo menos en su país. Número 4. Benny Hinn, 42 millones de dólares. Benny Hinn es quizás el más controversial teleevangelista estadounidense. Publicita un evangelio que faculta la curación por medio de la fe. Ha sido investigado por el Senado de los Estados Unidos por la manipulación de impuestos y ha sido marcado como un donante de alerta por el ministerio. Independientemente de esta situación financiera, sigue teniendo una enorme cantidad de seguidores en Canadá y los Estados Unidos. Los seguidores de sus enseñanzas creen que si se reza en su nombre, pueden ser curados de cualquier dolencia. Entre sus muchas posesiones de lujo, tiene un jet Gulfstream G4. Número 3. Chris Oyakhilome. Aunque no lo crean, él es otro nativo de Lagos, Nigeria. El pastor Chris tiene un horario muy ocupado para ir con su riqueza. Sus creyentes de Love World Incorporated no solo contienen una rama absolutamente enorme de comunión, sino también las ramas de ayuda humanitaria y la educación. También es dueño de 3 canales de televisión independientes que reúnen hasta 2.5 millones de visitas por evento nocturno. Como es común para alguien con el evangelio de curación por medio de la fe, hay críticas en su contra. Como dato interesante, a partir del 2016, Sudáfrica está considerando una orden de detención si Oyakhilome y sus organizaciones no se vuelven económicamente transparentes. Número 2. T.D. Jakes, 147 millones de dólares. Jefe de la mega iglesia Potters y el programa de televisión El Tacto de Porter, T.D. Jakes es una cara común en muchas emisoras de radio nacionales estadounidenses. Jakes también se ha visto con los 2 presidentes Bush y Obama, quienes han comentado sobre sus fieles intenciones y acciones.
Esto es particularmente notable ya que tanto su licenciatura y maestría en artes procedían de una institución no acreditada, Friends International Christian University. A pesar de que hace una suma anual de tamaño considerable como pastor, la mayor parte de su riqueza tiene su origen en las ventas de su música gospel, libros y numerosas apariciones sindicales. Pues resulta que T.D. Jakes también tiene herencia nigeriana, la cual fue comprobada cuando permitió que su ADN fuera examinado. Número 1. Bishop David Oyedepo, $150 millones. Supuesto anfitrión del Espíritu Santo, el obispo David Oyedepo encabeza la iglesia más grande en el mundo, la Capilla de los Ganadores, con capacidad para 50,000 personas. Es también uno de los principales fundadores del movimiento de la Iglesia Cristiana Carismática en Nigeria. También ejerce un control sobre las iglesias de 45 países en África, así como varias en Dubái, el Reino Unido y los Estados Unidos. Después de haber sido tutelado por Adeboye, es bastante claro que él tomó la fórmula de la expansión de la iglesia a un nivel superior. También ha habido contacto más activo dentro de su continente natal, donde su ministerio ha ayudado en el desarrollo de hospitales, escuelas y centros de maternidad. Como era de esperarse con estos éxitos, 2 de sus hijos están siguiendo sus pasos dirigiendo las divisiones de Londres y de la Capilla de los Ganadores de Sudáfrica. Estos fueron los 10 pastores más ricos del mundo según una lista actualizada este año por expertos. Bueno, tremendo, ¿verdad? Tremendo todo lo que se ve, todo lo que se sabe. Y eso que no tocamos pastores que son de nuestro medio, aquí en Costa Rica. Porque también los hay. También los hay. En otro momento hablaremos de Costa Rica y los pastores que hay en Costa Rica. En esa misma línea. Una oposición totalmente, un contraste completo. En los reformadores, hombres piadosos, hombres que se echaron toda su fortuna y la repartieron y vivieron por fe en Cristo Jesús. Y fueron perseguidos porque hablaban con poder. Hablaron con poder. ¿Será que en este momento necesitamos esperar o vamos a esperar hombres de esa línea? Hombres que vayan a ser perseguidos porque van a hablar con poder. Hombres que van a ser perseguidos porque no van a titubear de llamarle al pecado tal y como se llama. Robo, asesinato, adulterio, fornicación. ¿Será que hombres están esperando al Señor que se levanten esos hombres? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hoy puedes ser tú uno de esos hombres que se levante con el Espíritu de Dios y comience a llamarle al pecado por su nombre y a tener una transformación en esta bella Costa Rica que se está perdiendo. Día a día usted abre las redes sociales, abre el periódico, abre la televisión y cada día hay un pedazo menos de Costa Rica. Nos están invadiendo doctrinas antibíblicas por personas que están en puestos de poder totalmente alejados de las Sagradas Escrituras. De un escrito está, cuando este país era un país religioso, espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Hay un contraste tremendo en la opulencia y la pobreza. Ahora sí vamos a ir a un texto que significa todo esto manejado por un nuevo orden mundial. Todo eso tiene una cara, el nuevo orden mundial, donde va a haber solamente un gobierno político, un gobierno religioso que domine tu mente y que te diga lo que tienes que hacer.
y va a ser sometido a través de las escrituras. Porque no vas a estudiar, vas a estar carente y vas a depender de otra persona, como en la Inquisición, que te diga lo que dice la escritura, porque no tuviste tiempo para estar con Cristo. El nuevo orden mundial. La teoría conspirativa del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. La exposición del nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia y se pretende de este modo que hay pruebas de cambio distríticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de los poderes. El primer uso de esta expresión se dio allá por la Primera Guerra Mundial. Desde allá, de la Primera Guerra Mundial, se viene planificando un nuevo orden mundial. Y cada día estamos más cerca de eso, hermano y amigo. Cada día estamos más cerca de eso. Vamos a dar otra cita más, pero esto es de una escritora muy, muy interesante. Cuando allá por el año 1844 comenzaba a hablarse de la venida de Cristo y de su transparencia en el santuario celestial. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilan a sociedades secretas. Los que ceden a las pasiones por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla las escenas. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante el tiempo. Hermano, voy a leer esta cita con la que empezamos, que está en Apocalipsis 16, 13, y vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonio, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermano y amigo, vimos cómo se comportan líderes, acatando estrictamente y como su única fuente de fe las Sagradas Escrituras y obedeciendo aunque se desplomen los cielos. Y vimos también cómo un grupo de hombres poderosos unidos en el nuevo orden mundial están preparando tu mente para ser engañados en la supuesta venida de Jesús y en la venida de Satanás. ¿Estás preparado para ese acontecimiento? ¿Sabías que tú vas a pasar la prueba? ¿Que esa mentira del rapto secreto es eso? ¿Una vil mentira? Eso no es bíblico. No está en la Biblia.
No está en la Biblia el rapto secreto. Dice, todo ojo lo verá. Entonces no va a ser secreto. No es secreto. Y que el pueblo va a pasar tribulación. Va a pasar tribulación, hermano. Por eso que tenemos que depender totalmente y exclusivamente de Cristo Jesús. Pero si no aprendes a vivir hoy con lo que tienes, con lo mínimo, escuchando al Señor, yéndose a las montañas a vivir, alejados de la sociedad corrupta, idólatra, de ellos mismos, compitiendo quién tiene más, te vas a perder. Hoy estamos en un mundo de consumismo. Y desgraciadamente eso también ha entrado a las iglesias. Consumismo. Vemos a pastores, y eso que tocamos solamente 10, y no tocamos de Costa Rica. En otro momento lo haremos, con evidencias palpables, con evidencias contundentes. Porque criticamos mucho a la iglesia católica de haberse robado. Sí, ellos robaron a ese montón de hombres en la Inquisición para hacer sus palacios que tienen hoy. Pero sus hijas, las iglesias protestantes, han ido en apostasía, igual que la madre. Entonces, protestante, tú que te llamas protestante, no te rasques las vestiduras, porque estás en la misma condición. Hoy tenemos que enfocarnos en un escrito está. Y si tienes que abandonar la iglesia que amas, hazlo. Pídele al Espíritu Santo. Pero pídele la verdad que sea floreciendo en tu corazón. Búscalo como se busca el agua en el desierto. Porque está pronto a quitarse del medio las Sagradas Escrituras. ¿Y quién te va a educar? El Espíritu Santo se va a retirar de la tierra. ¿Quién te va a poner eso en el corazón? Cuando tus pasiones van a ser totalmente desordenadas. Y si no tuviste una comunión con Cristo, vas a ir en pos de la bestia y de todos sus engaños satánicos. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a abrir los ojos y a comprar ese colirio que habla Apocalipsis, para poder abrir mis ojos y la vestimenta de Cristo, para ser justificado por las obras de Cristo, no por mis obras. Eso se llama justificación por la fe, porque ninguno podrá ver al Señor si no es santo, y solo a través de los méritos de Cristo puedes ser santo. Tienes que despojarte de toda tu vanagloria y ir a los pies del Redentor para que Él te vista. Así como vistió a Adán y a Eva. Porque fue Cristo que los vistió. Porque Adán y Eva se ha puesto hojas de higuera. Él se quiso vestir. Pero el Señor le dice, no, mi hijo, así no es. Yo te voy a poner mi vestimenta. Ese cordero que fue inmolado ahí, que representaba a Jesús en el futuro, con esa piel le hicieron vestiduras, delantales, habla la Biblia, a Adán y a Eva. Eso nos representa que la justicia de Cristo, la que tienes que ir a buscar, no es la justicia del pastor, no es la justicia mía, ni la justicia de un sacerdote, es la justicia de Cristo. Y si no la buscas hoy, te vas a perder, hermano, te vas a perder. Cierro, tal vez fue un poco abrupto todo lo que vimos hoy. Yo sé que el enemigo hace su obra para que no salgan bien las cosas, pero espero que el mensaje haya llegado. El mensaje es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, teme a Dios, porque Dios viene por un pueblo fiel y obediente a su palabra, no obediente a los millonarios, ricos, pastores que están sacándote el dinero a costa de que los veas como Dios.
Ellos no son dioses, son falsos profetas que cazan con la boca. La Biblia los llama ranas. Ellos cazan con la boca. Las ranas cazan con la boca, con la lengua. Esas son las ranas que tienes que tener cuidado. Dios te bendiga, somos Laicos en Acción. Hasta la próxima.